paz para todos mis amados hermanos. Podía escuchar lo que compartía Javier y realmente cada testimonio, cada experiencia ha sido diferente. Pero yo quiero decirle a los que están por primera vez que Dios me mostró todo esto hace casi 2 años. ¿Qué es lo que sucede en el bautismo? Yo era un hombre muy cerrado en este sentido. Yo pensaba que cuando alguien se bautizaba una vez ya nunca más tendría que ser bautizado, porque usaba el texto que está en la palabra, un solo bautismo, una sola fe, ¿verdad? Un solo Dios. Entonces un solo bautismo dice, es que ya se bautizó, ya está. Pero Dios tuvo que venir a hablarme y a mostrarme, y vi en visión lo que ocurre allí en el agua. Y déjeme decirle que es lo que yo veo todo el tiempo, porque Dios me lo mostró. Y cuando Él muestra una realidad espiritual, que eso es lo que decimos, una realidad que está sucediendo, que nosotros no vemos con nuestros ojos, pero sí está sucediendo, algo que acontece. Le guste al que le guste y al que no le guste, no importa, pero pasa. Entonces, eso es lo que sucede cuando alguien cree y rinde su vida a Cristo y cree en Jesucristo y se bautiza en su nombre. Cuando realmente va debajo del agua, yo pude ver que esa persona cuando va debajo del agua, de su cuerpo, salen un montón de bichos. Así los vi. Vive Dios, no miento. Vi, pero no de uno, sino de varios, que salían de todo tipo de alimañas. Y cuando comienzan a salir en todas direcciones, yo me espanté, porque habían algunos que no me gustan, tengo fobia. Por ejemplo, las arañas. Salían arañas de una chica. Arañas peludas, grandes, que llegaban a hervir el agua del mar y salían por todos lados. Y yo hice esta pregunta, ¿qué está pasando? Y se me dijo, en esa nueva naturaleza que emerge del agua, ya no pueden quedarse. Ya no pueden estar. Es una nueva criatura y es realmente lo que sucede. ¿Se acuerdan lo que dijo Javier? Que él cuando entró decía, bueno, vamos a ver qué pasa. Cuando dice, me sumergieron y cuando me levanté, sentí una paz porque todos esos espíritus son demonios, salen del cuerpo humano. Nosotros le abrimos esa puerta por cosas que decimos, que hacemos, en las que nos involucramos, consciente o inconscientemente, todo el tiempo, y esos son puertas abiertas donde el espíritu inmundo de Satanás entra en nuestra vida y nos dominan y crea en nosotros hábitos que son repetitivos y de pronto esos hábitos generan un carácter. Porque me vuelvo grosero, me vuelvo tal vez iracundo, me vuelvo quizás lujurioso y me vuelvo de un montón de maneras que yo no quisiera ser así, pero es algo que me domina. Cuando nos bautizamos, vamos abajo. Y cuando bajamos en el agua, morimos a esa vieja naturaleza. Lo dice la Biblia en Romanos capítulo 6, verso 3. Morimos. Ese viejo hombre, esa vieja mujer se queda ahí abajo. Y el que sale es una nueva criatura. Es una nueva criatura que ya esos mismos bichos, ¿sabe por qué? Porque el Señor lo perdonó desde el día que nació hasta ese momento. Queda cancelada toda deuda. Entonces, si ese entró por una puerta, ahora no tiene legalidad para estar, no tiene manera de quedarse ahí, no puede estar. Entonces se levantan libres. ¿Y cuál es el misterioso plan? Es que a partir de ese momento Cristo va a vivir en nosotros. Cristo en nosotros. Porque todos los cristianos de todas las épocas, a no ser la iglesia primitiva,
a no ser los discípulos del Señor. Ellos sabían que era Cristo en mí, Cristo viviendo en mí. Y eso era algo que nunca había sucedido en toda la historia de la humanidad. Dios viviendo en el hombre. Dios siempre era acompañando al hombre, era sobre el hombre, era ayudando al hombre, era restaurando al hombre, era tal vez incluso soportando al hombre, pero era Dios al lado del hombre, o el hombre podía caminar con Dios. Se dice de un varón que fue llevado al cielo por causa de su santidad. Se llama Enoc en la Biblia. Y dice, y Dios, dice, y Enoc caminó con Dios. Y Dios se lo llevó. Porque caminó con Dios. Entonces Pablo, en el Nuevo Testamento, dice, se me reveló algo. El misterioso plan. Hay un plan que Dios a través de la muerte de su Hijo lograría vivir en el hombre. Eso nunca sucedió. Y nunca más, una vez que entró en él, nunca más se va a ir. Que es el Espíritu de Dios. Nunca más se va a ir. Tenemos la idea de que Sansón, uno de los grandes héroes de la Biblia, él venía el Espíritu de Jehová sobre él y él tenía una gran fuerza. Y sus enemigos no sabían de dónde sacaba esa fuerza. En las películas, en los libros, lo pintan como un hombre forzudo, muy grande, pero era un hombre delgado, era un hombre común y corriente. Por eso era que sus enemigos decían, ¿cómo hace este flaco para ponerse unas puertas tan grandes, las puertas de la ciudad, al hombro? ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde fue? ¿Qué tal vez conjuro tiene en su vida? No, hay algo especial. Él lo hace, debe tener un secreto. A tal fue el punto que pagan a una mujer para que pueda descubrir el secreto que él tiene, porque nadie sabe cómo lo hace. Y él dice que él siempre estaba confiado que Dios venía cuando él lo necesitaba, y en el momento que él necesitaba, Dios venía sobre él. Y dice la Biblia, y el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, y Sansón cortaba las cadenas, cortaba las sogas nuevas, se ponía las puertas al hombro, mataba a sus enemigos, destruyó a un ejército de 1000 hombres. Eso hacía Sansón. Pero en una oportunidad, cuando él revela el secreto, que dice la Biblia que estaba en su pelo, que nunca se lo había cortado, le cortan el pelo, y él pensaba que Jehová iba a venir como siempre. Y cuando él quiere reaccionar, la Biblia registra, y no sabía Sansón que Jehová se había apartado de él. Eso lo hemos usado y gastado saliva los cristianos, mayormente evangélicos, para predicar. Cuidado, porque el Espíritu de Dios se ha ido y algunos no lo saben. No, cuando Cristo viene a tu vida, nunca más se va. Cuando naces de nuevo, el Espíritu del Señor está en ti y jamás se va a ir. Él dice que estará contigo ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hasta lo último de la tierra. Nunca te va a dejar. ¿Y qué dice la palabra en Filipenses? Te sella, ¿para qué? Te pone un sello de qué? De salvación, de propiedad. Nunca te vas a perder. Algunos dicen, bueno, esta es la religión, salvo, siempre salvo. No, es gracia de Dios que te ha elegido y te ha escogido. Y es eso lo que predicamos acá. Ese es el verdadero evangelio de Cristo. Cuando entiendes el evangelio, lo quieres. ¿Cómo no vas a querer esta bendición tan grande de tener a Cristo viviendo dentro tuyo? Por eso es que las iglesias han pasado años predicando y no han logrado transmitir el evangelio de Jesús. Porque el evangelio de Cristo es buena noticia. Y esta es la buena noticia que muchos han oído aquí y les ha despertado la curiosidad.
Y alguien dijo, che, parece muy bueno para ser cierto. Es que es así, es verdad. Por eso dijo Pablo, ¿cómo voy a perder una salvación tan grande? ¿Cómo dejaré de oír esto que se me cuenta que es una salvación tan grande? Habiendo sido un religioso, dice, los demás decían, ¿no era este el que asolaba las iglesias? Y dice, yo más me esforzaba en demostrarle que Cristo vivía en mí. Y es eso lo que sucede con nosotros. Cristo en nosotros. Si alguien dice, ¿qué es eso del plan? El misterioso plan de Dios es que ahora Cristo vive en nosotros. Y Cristo, a través del Evangelio, puede vivir en nosotros, no con nosotros. Estamos acostumbrados a orar, ayúdame. Señor, socórreme. Señor, sácame de esta prueba. Ayúdame. Cuando decimos ayúdame, ¿sabes qué estamos diciendo? No lo decimos, pero sí lo que estamos diciendo es, yo puedo, me falta un poquito, dame una manito, pero yo puedo. Cuando el hombre reconoce que no puede, cuando la mujer se da cuenta que no puede, entonces rinde su vida a Cristo y ahora dice, yo entro en tu corazón y yo soy tu dueño. Yo quiero hablarles, ahora sí voy a poner el cronómetro, eso me avivé. Si no, después no me queda tiempo. Entonces, ahora estamos dentro del tiempo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 6 y 7. Segunda de Corintios 6 y 7. Dice así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo o en esta tierra, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Pero acá hay una revelación. Dice que nosotros vivimos por lo que creemos. Ahora alguien puede decirlo, no, porque yo voy a empezar a creer, entonces voy a vivir eso. No, ya está viviendo por lo que cree. Todos los días usted vive por lo que cree. Y sabe que ha creído que no le va a salir, que no puede, que eso no es para usted. Y está viviendo, todos los días vive en esa postura, por lo que cree, porque la fe funciona para lo bueno y para lo malo. Entonces ha vivido toda la vida creyendo lo que usted cree y por esa es su forma de vivir. ¿Y sabe qué? Lo que yo creo es lo que hablo. Usted tiene que escuchar a una persona hablar para descubrir qué hay en su corazón. Lo dijo Jesús. ¿Sí? Porque de la abundancia del corazón habla esta boca. Entonces, si yo vivo todo el tiempo por lo que creo, me pasan cosas porque lo creo. Pero si yo realmente viviera por las promesas del Señor, me iría muy diferente. Espero que algo pase, algún milagro para empezar a vivir. No, el Señor dice, vivo todo el día y todo el tiempo por lo que creo. ¿Sabe? Nuestra vida está muy ligada a cómo hablamos. Y ¿sabe los que pueden dar testimonio de quiénes somos realmente y cómo hablamos? Y pueden decirnos, si usted quiere saber cómo es usted, por qué le pasa lo que le pasa, pregúntele a los suyos, a los de su casa. Digo, me pasa todo esto, pero ¿cómo hablo yo? Vos, mamá, estás todo el día diciendo esto, o vos, papá, vos no te animás a nada. Todo, siempre tenés la desconfianza, siempre tenés el pero. A los nuestros no los podemos engañar.
Con los extraños podemos ser muy positivos y podemos darle una palabra y animarlos y arengarlos. Pero son los nuestros los que saben la realidad de cómo somos por lo que hablamos todo el día. Y en lo que hablamos está nuestro carácter y nuestra manera de pensar. Y ahí está por lo que creemos. Yo creo, hablo. Creo, lo confieso. Lo dice la palabra. Por eso tenemos que aprender y tener cuidado en estas cosas. El Señor Jesucristo dijo en los Hechos capítulo 1, verso 8. Es por eso que dijo el Señor, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Pero van a empezar ¿por dónde? En su casa. ¿Qué dice? En Jerusalén. Pero es en su casa. Y esos son los más bravos. Porque yo puedo estar hablando aquí y mi esposa me puede estar mirando así. ¿Te das cuenta? ¿Sabe cuál es el público más difícil? Mi señora. ¿Sí? Y luego mis hijos. Yo con los nietos puedo ser muy buenito, pero también sabe que si yo me porto mal, ellos también lo saben. Entonces a los que no puedo engañar son a los míos. Y eso es lo peor que puedo hacer. Tratar de mostrarme delante de los demás y mi Jerusalén no me recibe nada. Entonces, ¿por dónde tengo que empezar? Por mi casa. En Jerusalén. Es un círculo, el más pequeño, el que me rodea. Luego dice, en toda Judea, en el barrio, en los vecinos de mi cuadra. ¿Sabe que yo cuando salíamos con mi familia, eran chiquitos, íbamos con mi esposa, yo me ponía la Biblia debajo del brazo así, una Biblia Thompson, y salíamos todos y los vecinos nos veían que éramos como fila de patos, íbamos para la iglesia, que la teníamos a 2 cuadras. Pero resulta que dice que iba con la Biblia el fin de semana, estaba enganchado de la luz. Durante todo el tiempo, 10 años enganchado de la luz. Y cuando venía Edea o Deva en esos tiempos, los vecinos mismos me decían, tengan cuidado vecino que anda Deva. A descolgar los cables. Pues si no te los llevaban esto y después tenía que salir a comprar. Ese éramos nosotros. Dijo alguien, éramos inseparables. Cuando nos peleábamos tenían que venir a separarnos porque si no, solo no nos separábamos. Era lo mismo lo que vivía el vecino que con este que iba a la iglesia. Y así fue nuestros primeros años, hasta que Cristo salió a nuestro camino, hasta que Él nos miró en su gracia. Por eso no es solo ir a la iglesia. A mí no me va a hablar de ir a la iglesia. Yo tengo 60 años y 60 años fui a la iglesia. A mí no me va a decir qué es lo que sucede aquí, en esta, en la bautista, la presbiteriana, allá las conozco a todas. Me he metido en todos los libros de cada uno de ellos y tratando de aprender y de juntar conocimiento, pero no tenía nueva vida. Es por eso que mis vecinos, esos son mi Judea. Primero dijimos Jerusalén, nuestra casa. Segundo, nuestra Judea, que son los vecinos. Tenemos que dar buen testimonio y que la gente vea a Cristo en nosotros. Y luego, ¿cuál sigue? Y en Samaria, allá donde no nos conocemos. Porque el judío en Samaria no era conocido, era un extraño. Puede ser en el barrio o en la ciudad o con la gente que no te conoce. Y cuando digo Judea puede ser el trabajo también. Porque ahí conviví con esa gente como si fuera tu familia 8 horas por día.
Y a esos a veces no les podés predicar porque te conocen re bien. Ya te sacaron la ficha. ¿Viste? Por eso, este nuevo nacimiento nos afecta de adentro hacia afuera. Y como siempre les digo, no vale la pena hablar si no genera una pregunta nuestra conducta. Si alguien nos dice, ¿qué te está pasando a vos? ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué ahora estás así? Te noto raro. Eso es lo que abre la puerta para hablar de Cristo. Mientras eso no suceda, quédate calladito, seguí viviendo a Cristo. Porque el Señor es el que abre las puertas y Él es el que añade. No sos vos. Él añade cuando alguien viene y dice, te veo diferente. Antes no eras así vos. ¿Qué estás haciendo? Ahí ese te lo está trayendo. Porque quiere que vos le hables de lo que estás viviendo. De lo contrario, no hables nada, sino vivir. De lo que estás viviendo empezás a hablar. Y te va a fluir solo porque eso es vida que hay dentro tuyo. Esto no es una prédica que hicimos tantos años, hacer una campaña y juntar cientos de personas para que después no quede uno. Porque nosotros mismos no habíamos sido encontrados, como dijo Javier. Hermano, esto es una vida de testimonio, es una vida de cambio, es vivir a Cristo el día a día, 24/7. Por eso dice que nosotros andamos por lo que creemos. ¿Vio que dijo así? Andamos por lo que creemos. ¿Y por dónde comenzó? Por Jerusalén, mi casa, por Judea, mi cuadra, mis vecinos, mi trabajo, por Samaria. Ya el Señor me va a hacer conocido en el barrio o en lugares donde nadie me conoce. Y hasta lo último de la tierra. Ahí se termina nuestro compromiso con el Señor. Tenemos que ser una explosión de vida para los demás. Vivimos lo que creemos. Y vuelvo a decir, y mi forma de hablar me delata. Yo hablo y hay pasión en mí. Hay pasión. Una vez descubrí que podía tomar agua de mar. Y la rebajaba 3 partes en una y encontré eso. Y sentí que me hacía bien y empecé a entender por qué. Porque era agua alcalina y todo eso. Y rebajándola era apta para el consumo humano. Me volví un predicador de eso. Porque sentí que me hacía bien. De pronto dije, si yo hiciera esto con Cristo. Pero no lo estaba viviendo así. No me generaba esa pasión. Eso no, puedo decirlo. No tenía eso y dejé de hablar. Digo, está mal, yo tengo que hablar de Cristo, pero sé una cosa, que lo otro no me nacía porque no había nacido de nuevo, no había experimentado nada. Andamos y vivimos por lo que creemos, hermano. ¿Cree usted en esto? ¿Sabe quién es el primero que se va a dar cuenta? Su familia. Esto no es tal vez el arte de aparentar. Esto es vivir. Llegamos a ser cínicos. ¿Sí? La mayoría de los cristianos llegamos a ser cínicos en otro tiempo. Teniendo una careta con nuestros hermanos, pero otra en nuestro hogar. Otra con los vecinos. Otra con los compañeros de trabajo. Y el cinismo se ha apoderado de la religión. ¿Acaso el religioso no es cínico? Lo único que se interesa es en tu plata, muchos. En ver la forma cómo te pueden sacar un peso y estar mejor ellos. Pero no tienen ningún interés en que vos cambies y de casualidad y de pasada vos cambiás, bueno, bien por vos. Pero el que vive a Cristo
quiere que el otro también disfrute a Cristo como nosotros. Y esa es la pasión de la iglesia primitiva. Y es lo que tiene que estar en nosotros. Y te convertís en una secta para los demás. Porque no haces nada de lo que los demás hacen. Esa estructura, como hablábamos hace unos días, nos volvemos un organismo vivo donde nos dolemos. Si alguno falla, lo queremos curar, lo queremos abrazar, lo queremos cuidar. Antes al que se mandaba una macana lo corríamos y lo echábamos para que no infecte nuestro grupo. Pero hoy lo cuidamos. ¿Son tolerantes con el pecado? No, con esa nueva vida que está aprendiendo a caminar. Sí, hermano, con la nueva vida que está aprendiendo a caminar, porque yo estoy aprendiendo igual que él. Así que nos tenemos que amar. Este grupo, nadie lo trae a la fuerza, por amor. Cuando abrazamos, no abrazamos por amor. Deseamos que al otro. ¿Y sabe lo que nos ha costado sacarnos de la boca? Dios te bendiga. A los viejos como yo. Ahora decimos gracia y paz porque lo entendemos que es la gracia y la paz lo que va a abundar cada vez más en el corazón. Pero ya no puedes ser más bendecido de lo que ya sos porque estás en Cristo. Y Cristo en vos. No hay más bendición. La bendición más grande es esa. La plenitud de Cristo en nosotros. Y yo sigo diciendo algunas veces Dios te bendiga. Y algunos hermanos dicen, bueno, ¿cómo? ¿En qué quedamos? Dios te me bendiga. Y yo le pido disculpas. Es que pasa que este viejo tiene que borrar algunas cosas todavía. Pero creemos en lo que creemos, ¿sí? Padre, que el Señor nos haga sabios en todo tiempo. Mire, hermano. Empezamos hablando de que vivimos por lo que creemos. Y esto es la fe. Es vivir por fe. Ahora el Señor Jesucristo le dijo, por ejemplo, en Mateo 17, 20, ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeñita, como una semilla de mostaza, podrían decirle a las montañas, muévete de aquí hasta allá. Y la montaña se movería. Nada sería imposible. Ahora, esta palabra, la fe es acción. Si yo vivo por lo que creo, y se nota en mi manera de hablar. ¿Sabe cuál es la fe? Yo lo creo, pero la fe se ve. Y la fe también, donde no hay, no se ve. Se nota cuando hay fe. La fe se puede ver. El creer, tal vez podamos disimularlo muy bien. Creer es una cosa. Yo creo, es un convencimiento interno, va por dentro. Pero la fe es acción en base a lo que yo he creído. Cuando yo hago algo, entonces estoy demostrando fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Yo todo el tiempo puedo estar lleno de información y conocimiento y entender y creer. Pero si no hago nada, no manifiesto fe. Ahora el Señor Jesucristo les dijo, si vuestra fe fuera pequeñita, ustedes podrían hacer grandes cosas. ¿Y qué significa eso? Cuando no nos ha resultado en la vida anterior, alguien nos dijo lo que pasa es que necesitas más fe, ¿verdad? Es como si la fe tuviéramos que producirla en mayor cantidad y el Señor está mirando y dice, no, poca fe, no llegaste. Como que si tiene algo para medir la fe y como no te llegó, listo, te quedaste afuera. El Señor dijo que la fe es como una semillita. Los pequeños pasitos de fe tienen grandes logros. El pequeño paso de fe funciona.
cuando lo hacemos en la palabra del Señor. Eso es mentira, que necesitas una gran fe para poder salir de alguna situación difícil. Con una pequeñita fe lo podés hacer. Podés estar muy convencido de algo y tremendamente convencido, pero si haces algo pequeño en base a lo que ya crees, ¿entiendes lo que digo? ¿La fe qué es? Lo que yo hago. La fe no es lo que yo creo. Lo que yo creo es un convencimiento, pero la fe es cuando yo expreso ese convencimiento en base a algo que yo hago. Eso se llama fe. Por eso el Señor le dijo, vuestra poca fe, algo no hicieron ustedes. Ustedes creen, pero no hicieron algo. Cuando yo hago, compro, invierto, cuando yo me tiro la pileta, o hablo, o pregunto, entonces yo estoy actuando en fe, porque digo, Señor, estás conmigo, y vivís en mí, y yo sé que tú dijiste que me darías todo lo que yo te pidiera, entonces lo voy a hacer. Te presentás y pedís el trabajo que querés, o pedís o hablar con la persona que necesitas hablar, o realmente enfrentás alguna situación y lo haces, o comprás, o invertís, o tomás algún desafío por tu familia, por tu casa, por los tuyos, lo haces. Eso es fe. Porque creer, creíste, pero y si no hiciste nada, te quedaste con lo que creíste nada más. Hay un viejo ejemplo. Ustedes yo sé que lo han escuchado, pero bien viene repetirlo aquí. Un hombre dice que tuvo la visitación de un ángel enviado por Dios y le traía un mensaje. Este ángel le dijo 3 cosas. Dios me manda a decirte 3 cosas. Una, serás el hombre más rico. Tendrás un buen pasar económico. Luego dice, serás muy reconocido y honorable en toda tu comarca. Todos conocerán y respetarán tu nombre. Y tercero, te vas a casar con la mujer más bella de este pueblo y tendrás una hermosa familia. Bueno, este hombre se pasó la vida esperando que sucedan estas cosas. Hasta que murió. Y cuando murió pobre como una laucha. No lo conocía ni el gato. Nadie. Y murió soltero. Cuando llegó se encontró con este ángel que le dijo, ¿qué pasó con lo que vos me dijiste? Tuve toda la vida esperando que se cumpla lo que me dijiste. ¿Qué pasó? ¿Me mentiste? Yo no miento, dijo. Yo no fue eso lo que te dije. Yo te dije, ¿llegarás o no? Llegarás a ser el hombre más rico. Llegarás a ser el hombre más honorable. Y te casarás con la mujer más bella del pueblo. Pero dice, cuando Dios puso una idea que te daba vuelta en la cabeza y era una idea loca, dijiste, no, ¿qué voy a hacer esto? Me voy a fundir, los pocos pesos que tengo los voy a tirar. Y te quedaste y no lo hiciste. De pronto se lo comentaste a un amigo, el amigo ese abrió los ojos así, calladito, la puso en marcha y se volvió el hombre más rico. ¿Te acuerdas? Sí, dice. No hiciste nada. Segundo, vino un terremoto muy grande al pueblo y tú pudiste ayudar y socorrer a mucha gente y salvarles la vida, pero tuviste miedo que los saqueadores te robaran las pocas cosas que tenías y salías de tu casa. Entonces no hiciste nada por nadie, te quedaste a cuidar las cositas que tenías. Y pasó el terremoto y nadie te conoció, no hiciste nada por nadie. Y tercero, esa chica tan hermosa a la cual estaba dentro de tu círculo, nunca le hablaste porque dijiste, ¿qué se va a fijar en un hombre pobre y en un pelagato que no lo conoce nadie? Y no te atreviste a decirle nada. Esa chica hubiera llegado a ser tu esposa
te hubiera dado hermosos hijos y hubieras tenido una hermosa familia. Pero todo dependía de ti. De que pusieras, que creíste lo que te dije, pero no tuviste fe. No hiciste nada. ¿Se da cuenta la diferencia de lo que es creer y tener fe? Lo que creemos, vivimos por lo que creemos, pero también dice el Señor que sin fe nadie le puede agradar. Y si no arriesgamos de acuerdo a lo que creemos y más confiando en su palabra, nunca vamos a salir del lugar que estamos. Siempre estamos mirando el que dirán, qué me van a decir mis familiares, qué me van a decir esto, o qué voy a hacer, no lo voy a hacer, a ver si me sale mal. Siempre está la posibilidad. Pero si lo hacemos en el nombre del Señor y confiamos en Él. Pedro estaba lavando redes a la mañana. Toda la noche había estado tratando de pescar y no había pescado nada. Jesús le dice, mete tu barca para adentro y tira la red a la derecha. Y él le dijo, Señor, vengo de allá. Ya no quiero. Estamos lavando las redes porque se llenaron de alga y tenemos que tenerlas limpias, no las podemos guardar así. Intentamos toda la noche y no pescamos nada. Pero dijo algo, Pedro, que quedó anotado para nosotros, pero en tu nombre. Ya no es en lo que creo yo, ya no es en mi experiencia, ya no es por lo que yo viví. Ahora en tu nombre lo voy a hacer. En tu nombre voy a ir de vuelta. Ya no es mi responsabilidad, es tuya porque voy en tu nombre. Si vos me lo decís, yo voy de vuelta. ¿Y qué pasó? Dice que la barca se llenó de peces. Tuvo que llamar a otros que le ayuden a sacar la tremenda pesca. Es la pesca milagrosa. A veces hemos tocado tanto fondo que podemos decir, Señor, yo estoy tan decepcionado y defraudado, pero en tu nombre, Señor. Porque vos me decís, en tu palabra lo voy a hacer de vuelta, lo voy a intentar. Pero en tu nombre, en el mío no, yo ya fallé mucho, nunca me salió, pero en tu nombre. Y eso le agrada al Señor cuando pongo en marcha lo que creo. No solo cuando me quedo con lo que creo nada más, cuando pongo en marcha lo que creo. Entonces, dice la palabra, se manifiesta la fe. Y ahí es donde suceden las cosas. La palabra del Señor es real y es verdadera. Y esto me lo dio el Señor en toda la semana, las pequeñas oportunidades, las pequeñas cosas, los pequeños pasos de fe funcionan, hermano. ¿Cuántas veces nos encontramos frente a ciertas incertidumbres y no sabemos qué hacer? Quizás no nos salga. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer nosotros. ¿Por qué no pedirle luz al Señor y en su palabra hacerlo? ¿Sí? El Señor no nos va a dejar hacer algo que no esté dentro de lo honorable y lo correcto. Cuando pongo al Señor por medio, el Señor no me va a dejar fallar, pero en su nombre lo voy a hacer. Y como último y para terminar, hermano, la palabra del Señor dice que nosotros todo el tiempo vivimos por lo que creemos. ¿Cómo has creído hasta este día? Como has creído, has vivido todo este tiempo. Pero tenías que empezar a creer diferente, porque ahora Cristo está en vos. Comenzá a devorar esta palabra. Esto le voy a decir. Ahora, los logros vendrán cuando nosotros confiemos en sus promesas. ¿Sabe por qué falla la gente? Porque Dios no les responde conforme a su forma y a lo que ellos creen. Yo quiero que el Señor me devuelva a mi familia, pero quiero que lo haga así, 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 así.
A veces el Señor va a permitir ciertos pasos, ciertas cosas, perder algunos. Y voy a decir, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque el Señor, ese es su plan. Pero si yo confío en su promesa y me mantengo creyendo que Él me va a contestar, como sea, Él sabe cómo lo va a hacer. No le voy a proponer ni a decirle, Señor, quiero que lo hagas así. Él es soberano y Él sabe lo que hace. Cuando yo descanso en sus promesas, voy a tener lo que estoy pidiendo. Pero no como yo quiero. La humanidad está siempre pensando que Dios le tiene que responder como Él quiere o ella quiere. Y Dios a veces no usa esos caminos. Dios tiene sus propios caminos para darnos y resolvernos las situaciones. Y a veces la parte que vivimos no nos gusta. Somos expuestos, perdemos algunas cosas, pero es el propósito de Dios para darnos lo genuino. Por eso, cuando pida algo al Señor, manténgase confiando en sus promesas, no en su manera de ser. No, pero yo le pedí al Señor y no salió ni parecido. No, pero salió como el Señor quería. En el propósito de Dios, Él es soberano, acuérdese, y Él es el que responde. Él es el que trae la respuesta. No como nosotros queremos, como Él quiere, pero Él sí responde. Y Él sí trae paz al corazón al final del tiempo. ¿Me escuchó? Entonces, no perdamos la fe, sigamos actuando en fe. Dije, actuando en fe, ¿sí? Creyendo, todos podemos estar convencidos. Usted se acerca tal vez a un cirujano que tiene a un paciente que está al borde de la muerte, ¿y qué le dice? Solo Dios puede hacer un milagro. ¿Lo cree? Claro que lo cree. Ahora, ¿él piensa que puede pasar? No, porque no tiene fe. Porque si fuera eso lo que él está diciendo, haría algo más, pero dice, ya no podemos hacer más nada. Cuando ya no pueden hacer más nada, dice, solo Dios se puede hacer un milagro. Pero cuando Él ya no puede hacer más nada, no. Dios dice que nosotros cuando actuamos en fe es porque hacemos algo. Siempre es así. No es cuando tomamos un estado pasivo, cuando yo hago algo. Entonces demuestro fe y el Señor premia la fe. Que Dios les bendiga. No sé si fui claro. ¿Sí? Amén. Listo, nos vamos. Nos vamos a casa. Dios les bendiga.